Duración de un tratamiento. La despolarización de un par biomagnético obedece a la ley de todo o nada. Por lo tanto, teóricamente, solo se requiere de una sola sesión para reequilibrar un par. Pero en la práctica, esto no quiere decir que un paciente requiera solo de una sesión terapéutica para curarse. No siempre es posible, y los motivos son diversos. En primer lugar, un paciente generalmente viene a consulta con diversos pares desequilibrados. Si la enfermedad es compleja, crónica, degenerativa o tumoral, el paciente puede tener incluso muchos pares desequilibrados. Estos pares se retroalimentan y complementan entre sí, de modo que es difícil eliminar todos los patógenos si no se eliminan todos ellos a la vez. Y esto casi nunca ocurre en una sola sesión, ni siquiera en 2 o 3 si el paciente tiene muchos pares desequilibrados. En la primera sesión se logrará debilitar o eliminar algunos patógenos, pero raramente todos. Hemos visto ya cómo es difícil erradicar todos los parásitos si no se eliminan las bacterias de las que se alimentan. A su vez, los parásitos pueden ser reservorios de bacterias, por lo que habrá que eliminarlos al mismo tiempo que a las bacterias. Y para eliminar hongos, hay que eliminar también los virus que les preparan el terreno biológico. Pero además, existen reservorios de todo tipo de patógenos, y algunos específicos de un patógeno concreto. Cuando se reequilibra el par correspondiente a un patógeno dado, éste puede escaparse y refugiarse en su reservorio natural o en algún otro par complementario que pueda acoger ese tipo concreto de patógeno. Por lo tanto, habrá que eliminar simultáneamente a los patógenos y a sus posibles reservorios y pares complementarios si los hubiera. Otro motivo por el cual el paciente puede requerir varias sesiones de par biomagnético es por el problema de las reinfecciones y reactivaciones de los pares biomagnéticos involucrados. Después de una sesión de biomagnetismo, el paciente debe tener cuidado con su entorno cotidiano. Es muy importante, para evitar reinfecciones de ciertos patógenos, que el paciente tire cualquier cepillo de dientes que haya utilizado previamente a la sesión y se compre uno nuevo. No debe usar el antiguo cepillo ni una sola vez. Si no lo quiere tirar, debe por lo menos sumergirlo durante unos minutos en agua oxigenada. Asimismo, debe echar a la basura antiguas cuchillas de afeitar, barras de labio, productos de cosmética, botellas que se lleve el paciente a la boca, palillos reutilizables para dientes, bolígrafos que pueda haber chupado, inflables, etc. También la familia puede ser una fuente de reinfección, especialmente la pareja con la que el paciente comparte todo. Por consiguiente, habrá ocasiones en que la pareja e incluso algún otro familiar tengan que acudir también a la consulta para ser revisados. Si la fuente de reinfección es algún alimento, como por ejemplo algún lácteo, el paciente deberá evidentemente dejar inmediatamente de ingerirlos durante un cierto tiempo. Otro factor de imprevisibilidad del desarrollo de las sesiones es el llamado efecto pantalla. Este fenómeno consiste en que algunos pares desequilibrados que tiene el paciente están impidiendo que otros pares desequilibrados puedan ser detectados por el terapeuta. Los primeros pares están apantallando a los segundos pares. Es algo similar a la luz de una lámpara de poca potencia. Si se enciende una luz muy potente cerca de la lámpara, dejaremos de poder ver la luz de la lámpara pequeña. Es decir, todas las energías se apantallan con una energía más fuerte. Y a veces los pares alterados se pueden reequilibrar por capas solamente. Es decir, mientras el terapeuta no reequilibre los primeros pares que están apantallando a los segundos,
Estos últimos no podrán ser detectados ni corregidos. Ocurre como cuando se pela una cebolla. Mientras no se quiten las capas externas, no se podrá acceder a las capas internas. A veces ocurre que después de rastrear a un paciente y reequilibrar todos sus pares, el terapeuta vuelve a rastrearle y marca algún otro par desequilibrado que no había marcado inicialmente. Pero este doble rastreo no suele realizarse en una misma sesión, sobre todo por una cuestión práctica de falta de tiempo. Así es que el terapeuta solo equilibrará durante la primera sesión los pares desequilibrados prioritarios y en posteriores sesiones podrá ir equilibrando otros pares que vayan marcando como activos. Finalmente, la fortaleza del sistema inmune del paciente juega también un papel importante en el número de sesiones requeridas. Factores como la fatiga, el estrés, el estado anímico, la mala nutrición, la carga tóxica, los traumatismos o la edad, entre otros muchos, pueden debilitar dramáticamente las defensas del paciente. No hay dos pacientes idénticos en todo el mundo, ni tampoco dos casos clínicos idénticos, aunque el diagnóstico oficial y los síntomas puedan ser los mismos. Cada paciente tiene unas características propias y circunstancias diferentes. Por lo tanto, no hay dos enfermos que reaccionen igual a la supuesta misma enfermedad, ni al mismo tratamiento para la supuesta misma enfermedad. Por todas estas razones expuestas anteriormente, no se puede precisar con antelación y precisión cuántas sesiones va a requerir un paciente determinado. Por lo tanto, el terapeuta debe ser prudente para no prometer al paciente algo que luego no pueda cumplir en el plazo de tiempo que predijo. En general, las patologías simples requieren pocas sesiones y las patologías crónicas o degenerativas más. Lo más habitual es que si el terapeuta sigue los protocolos correctamente, el paciente sienta una notable mejoría al cabo de la primera sesión de par biomagnético. Y en la mayoría de enfermedades, el paciente debería notar una gran mejoría o curación después de 3 sesiones. Sin embargo, en enfermedades complejas o crónicas que llevan años arraigadas, el número de sesiones puede aumentar mucho. Y además, aunque nada es imposible a priori, la recuperación total del paciente dependerá en general de si la destrucción ya causada por la enfermedad es irreversible. Pero no olvidemos que el organismo tarda un cierto tiempo en reaccionar, en deshacer tumores y en regenerarse. Aunque, por ejemplo, se logre parar el avance de un tumor, el tumor ya formado necesita ser eliminado por el organismo, y este proceso puede llevar 2 o 3 meses. Por consiguiente, en el caso de ciertas dolencias, el paciente y el terapeuta no deben sacar conclusiones prematuras definitivas sobre la efectividad del tratamiento hasta que pasen 2 o 3 meses desde la última sesión. Volvemos pues a insistir una vez más en que el número final de sesiones necesarias lo marcará siempre cada paciente concreto. Desde el punto de vista biomagnético, el paciente no debe dejar de venir a consulta mientras siga teniendo pares desequilibrados. Si ya no tiene ninguno, entonces sí puede dejar de venir. En ese caso, es suficiente con que venga solo de vez en cuando para ser revisado preventivamente. Porque no olvidemos que el más preciado servicio que hará el par biomagnético a la humanidad en el futuro será como medicina preventiva, y esto evitará sufrimientos humanos innecesarios y permitirá ahorrar mucho dinero a los estados. En cuanto al tiempo que ha de transcurrir entre una sesión y la siguiente, tampoco hay una regla fija. Lo normal es una semana entre sesiones para dar tiempo al organismo a que reaccione o a que pueda ocurrir alguna crisis curativa.
pero la frecuencia de las sesiones puede ser mayor o menor en función de la gravedad de la enfermedad. Un paciente podría llegar a recibir incluso hasta una sesión de biomagnetismo al día en casos extremos. Por otro lado, hay casos en que, aunque la sesión de biomagnetismo haya eliminado la causa de un problema de salud, el cuerpo necesita bastante tiempo en ir regenerando sus tejidos u órganos. Es el caso de las úlceras, por ejemplo. En estos casos, se puede esperar un mes hasta la siguiente sesión terapéutica.